Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Muchas gracias por asistir a este espacio. Nosotros, Gustavo y Alexandra, estamos explicando este temario de conferencias con el fin de que cada uno de ustedes las escuche, las comprenda, las ponga en práctica y empiece a descubrir lo que está dentro de sí, para que puedan despertar su conciencia. Este es un curso gratuito de 50 conferencias y hoy es la conferencia número 15. El tema de hoy vamos a definir acerca de qué es el ego, qué es la personalidad y qué es la esencia. Vamos a definir o a diferenciar cuándo actuamos manipulados por el ego, cuándo manipulados por la personalidad y cuándo realmente se expresa nuestra verdadera esencia. Bueno, como ya les mencioné, la conferencia del día de hoy pues siempre tiene un objetivo y queremos definir, saber cuándo estamos actuando motivados por estas diferentes partes de las cuales estamos compuestos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este trabajo de conocernos a nosotros mismos, podemos caer en muchos errores de creernos buenos, de creernos adelantados, sin sentir que estamos muy bien, pero muchas veces, si no todas las veces, estamos actuando motivados por el ego. Pero entonces tenemos que saber lo que es el ego y lo que es la personalidad. Evidentemente la conciencia es la misma conciencia, perdón, la esencia es la misma conciencia. Y por ende todos los actos de la esencia, la manifestación de la esencia, van a ser actos salidos de lo común. En cambio, el ego y la personalidad van a actuar como ya los conocemos, de la forma más, ¿cómo se dice?, más evidente, más esperada, más predecible. Pero como nosotros no tenemos enfocado o muy agudo ese sentido de la autoobservación, pues tenemos que conocer lo que son estos tres conceptos, primero con el intelecto, para que después con la autoobservación podamos diferenciarlos y darnos cuenta quiénes somos o quién está actuando en cada situación de nuestra vida. Bueno, buenas noches para todos. El ego, ya sabemos que tiene diferentes nombres en todas las culturas, pero lo podemos observar como que es esa, ese agregado psicológico que está absorbiendo nuestra energía, que atrapó una conciencia y que actualmente nos tiene sometidos y esclavizados, obviamente, al deseo que él tiene. Por eso se conoce como deseos, yoes, diablos, etcétera. O sea, en todas las culturas siempre han hablado de los demonios, pero realmente los demonios no existen afuera, sino están en nuestro interior. Esos demonios son el famoso ego. El ego es el que nos lleva a incurrir en el error, porque nosotros al no tener conciencia, pues, ¿qué va a actuar? La inconsciencia. Y una vez que actúa la inconsciencia, pues casi que siempre vamos a cometer muchos errores. Es así que primero vamos a entender cuál es la diferencia entre ego y personalidad, porque vemos que es muy parecido estos dos, sin embargo, tiene cierta diferencia. Y eso es lo que vamos a ver aquí en esta conferencia. Bueno, ¿qué es el yo psicológico? Ya sabemos, muchas formas de ser dentro de nosotros, el yo tengo miedo, el yo tengo ira, el yo escucho que hablan mal de mí, el yo escucho que hablan bien de mí, el yo me admiro, el yo me fascino, todo lo que yo soy. Pero el ego, el yo soy, es la conciencia misma de cada uno de nosotros atrapada en el ego. Hagamos de cuenta que tenemos una prenda de vestir muy blanca, ¿sí? Esa es la primera prenda de vestir que nos dan cuando empezamos esta existencia. Pero por alguna razón esa prenda blanca se manchó de aceite por acá, se manchó de barro, se manchó de agua sucia, de tierra, de diferentes cosas. Y ya después esa vestimenta blanca que teníamos, que era en un principio perfecta y limpia, ya no está blanca, pero sigue siendo la misma prenda, solamente que ahora está ennegrecida. Así mismo pasa con nuestra conciencia. En un momento dado de la existencia, esa conciencia es 100% luz, pero desafortunadamente, debido a ciertas circunstancias que ya vamos a explicar, esa conciencia se va atrapando y después ya no somos luz, sino que somos oscuridad.
Pero lo importante es entender acá que dentro de cada uno de esos defectos psicológicos hay una chispa de conciencia que al limpiar, al lavar, al dejar limpio cada una de esas formas de ser, vamos a poder dejar que se manifieste la luz, la chispa. Pero ¿cómo se crea un defecto psicológico? Aquí tenemos esta frase que dice que los defectos psicológicos se crean cuando ocurren situaciones externas que son muy impresionantes y que nosotros internamente no las podemos transformar. Un ejemplo, a todos cuando somos pequeños se nos dice no diga mentiras. ¿Por qué dice mentiras? Nos golpean por decir mentiras, pero vemos que nuestros papás mienten y nosotros decimos, o lo digo porque esto es un ejemplo que pasó en mi experiencia, ¿por qué miente mi mamá? ¿Por qué miente mi papá? ¿Por qué dicen cosas que me dicen a mí que yo no puedo decir? Ah, mi mamá o mi papá mienten por quedar bien. Mi papá miente porque quiere conseguir algo que si dice la verdad no puede conseguir. ¿Qué pasó ahí conmigo con esa conciencia que estaba observando esa situación externa que él me impresionó tanto? Ah, para quedar bien debo decir una mentira. Para conseguir lo que quiero puedo mentir y lo consigo. Ah, ahí hubo una impresión externa que yo no fui capaz de transformar y creé dentro de mí una forma de ser que miente para conseguir algo, que miente para quedar bien. Así nos pasa con todas y cada una de nuestras formas de ser. Mentimos, codiciamos, somos vanidosos, somos lujuriosos, somos criticones. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la situación externa, no nos podemos poner a tono con la situación, no podemos poner una posición clara internamente de decir esto que está ocurriendo afuera es algo irreal, es algo que no es de mi conciencia, esto no va conmigo. Muchas personas tienen esa capacidad de hacerlo, pero la mayoría no lo tenemos y por eso tenemos estos defectos psicológicos. Démonos cuenta que uno cuando era más joven no criticaba, pero se dio cuenta que esa crítica generaba un placer tan grande porque se gastaba el tiempo, se hacían amistades, se podía dar el punto de vista con respecto a una persona, se podían hacer muchas cosas, entonces uno no pudo transformar internamente el hecho de que externamente está sucediendo una situación que está haciendo que la conciencia se embotelle, que está haciendo que la conciencia quede atrapada en el ego. Por eso uno se dejó llevar, se dejó llevar como el leño en el mar y no transformó esa impresión. No fue capaz de ponerse a tono, no fue capaz de ser inteligente y transformar eso que estaba viendo afuera. Entonces aquí lo importante es observar cómo yo creé cada uno de mis defectos, cómo crearon ustedes cada uno de esos defectos que más los atormentan. Y ahí se van a dar cuenta, si utilizan la autoobservación, que hubo un inicio para todas y cada una de esas situaciones. Situaciones a las que ustedes, por falta de conciencia, por ignorancia, no pudieron transformar, no pudieron asimilar y se fueron por el camino fácil, por el camino del placer, por el camino de la falta de autoobservación, por el camino de la inconsciencia, de la ignorancia. Por eso estamos en este momento, en esta situación, en este estado de inconsciencia y de ignorancia. Bueno, cabe destacar que nosotros tenemos un 100% de espíritu. Ese espíritu está dividido en dos partes. Está el ego y está la parte consciente. El ego actualmente pues atrapó un 97% de ese espíritu. Y ese 3% es un porcentaje autoconsciente, pero que se encuentra dormido. Se encuentra dormido porque al principio, cuando nosotros llegamos acá a la vida, los primeros 7 años teníamos esa conciencia despierta. Pero apenas se acaba esos 7 años, que ya vamos a ver que se desarrolla la personalidad en esos 7 años, esa conciencia se duerme, se apaga. Y ahí es cuando ya uno se desconecta, o sea, se desconecta del ser, de Dios mismo, y ya empieza una vida completamente material y egoica, siempre al servicio del ego. Si tenemos en cuenta eso, pues nosotros realmente que no hacemos nada positivo, realmente todo, nos impresionamos por todo, nos fascinamos por todo en la vida y sobre todo por este materialismo tan adverso con el cual tenemos. Otro ejemplo que aquí también puedo traer a colación es
cómo un niño se daña la cabeza viendo de pronto pornografía y ya, después de eso, ya esa impresión que no pudo transformar hace que cambie la percepción de cómo ve las cosas en el diario vivir. Antes de pronto el niño, antes de los 7 años, si no había visto nada de este material, pues cómo era. Es puro, inocente, no tenía pensamientos retorcidos, Sí, no, quizás él sabía cómo los humanos interactúan sexualmente, pero no lo concebía de la manera en que la asimiló por los cinco sentidos. claro, y es que yo me acuerdo que yo podía ver, no sé, mujeres o películas y no, digamos que no se pasaba un pensamiento como perverso, como malo para distorsionar eso. Pero después de que pasa esa época, ya uno puede ver eso mismo, o sea, las mismas películas, las mismas mujeres y ya la psicología es diferente, reacciona distinto. Eso se llama impresión no transformada. Ahí es cuando realmente se creó un yo o se le dio fuerza a un yo que previamente ya tenía. Más o menos así es como funciona este tema de los defectos. Es importante saber, y eso ya lo hemos explicado en la conferencia número 2, la muerte, lo que muere y lo que no muere, que el defecto psicológico, el yo, él no muere involuntariamente. Es decir, cuando nosotros perdemos el cuerpo físico y vamos a vivir otra vida física con otro cuerpo físico, vamos a llevarnos consigo, con el espíritu, vamos a llevarnos el ego. Por eso los niños nacen con ego muchas veces y a uno se le manifiestan unas formas de ser desde muy temprana edad. Pero ¿qué pasa? Esas fueron creadas en existencias pasadas y actualmente vienen a manifestarse por primera vez y a robustecerse. Pero es que ese primer alimento que se le da es como un despertar para cada uno de esos defectos, pero ellos ya han sido creados en existencias pasadas. Por eso podemos decir, por eso decimos en esta diapositiva que hay yoes nuevos o recién creados, porque también vamos a hablar que hay yoes viejos. Esos yoes nuevos o recién creados son esos yoes que se relacionan con lo actual. Quizás digamos que nosotros venimos una historia de existencia tras existencia y hace 1000 años vivíamos en cierta zona del planeta y allá no teníamos el defecto del celular, porque no existía el celular, no existía el internet, no existía la tecnología como existe ahora. Pero entonces todos esos yoes que son de la actualidad los creamos recién. Ah, la primera vez que vi que por medio del celular podía distraerme y perder mucho tiempo. Después me di cuenta que por medio del internet puedo buscar pornografía, puedo buscar placer, puedo buscar una serie de cosas que me dan felicidad. Ah, me di cuenta que con el maquillaje puedo resaltar más y ser más vanidosa. Muchas formas de ser que son recién creadas, que son de la era actual. Pero también tenemos unos yoes muy viejos, yoes que se crearon de existencias previas, sobre todo yoes relacionados con la violencia, con la pereza, con la lujuria. Nosotros llegamos a esta vida con todos los yoes ya creados. Los yoes se relacionan con los 7 pecados capitales, ustedes saben, gula, pereza, ira, envidia, codicia, lujuria y envidia. Esos 7 defectos todos son como unas raíces muy gruesas de un árbol que se llama ego, pero esas raíces están ramificadas por unas raicitas más pequeñitas que los van alimentando. ¿Sí? Entonces la raíz de la lujuria tiene una serie de manifestaciones, de formas de ser que lo alimentan. La raíz de la envidia, lo mismo, tiene unas manifestaciones que hacen que esa envidia cada vez sea más grande. Pero esas 7 cabezas de esos pecados se crearon en existencias previas. Por eso decimos que son yoes muy viejos. Bueno, vamos a ver que así como existen yoes viejos que ya tenemos de vidas pasadas, van a evolucionar. O sea que si yo ya, a mí me gustaba leer el periódico, ese yo posiblemente ya evolucionó en esta misma era a través de qué, del celular. Entonces estoy viendo las mismas noticias, sin embargo, ya las estoy viendo de otra forma, o sea, a través de un aparato. Evolucionó el yo, pero es el mismo yo. Una persona podría decir, ay, no, ese señor
se la pasa viendo el periódico, no hace nada más en todo el día, ¿sí? Podría decir eso alguien. Pero otro podría decir, o sea, el viejito podría decirle al joven, no, usted se la pasa todo el día en el teléfono y no hace nada. Pero ahí no hay ninguno mejor. Simplemente los dos, cada uno está siendo manipulado por un defecto y realmente los dos están perdiendo el tiempo y todo el día porque pues al ver que están consumiendo un material que muchas veces no es real porque obviamente está escrito de acuerdo a unos intereses, pues ahí no se puede ver una legitimidad. Sin embargo, ahí ¿cuál de los dos tiene razón? Pues ninguno, porque los dos están movidos por un yo. Así son todos los yoes se evolucionan. Está el yo que le gusta, obviamente, todo el tema de la lujuria. ¿Cómo evolucionó en esta época? Bueno, en un principio, pues de pronto estaban las revistas. Y así de esa forma, pues Se se alimentaba. alimentaba y se saciaba. Ya hoy en día, ya no, ya revista, ¿eso qué es? Una persona, un joven podría ver una revista de hace 20 años, obviamente, no sé, una Playboy, algo así, y no sentiría nada, ya diría, pero es- Con esto se, se sí, daban placer, se fascinaban. sí, dirá como que esa gente está rara. No, más bien saco el celular y me pongo a ver algo que sí realmente sea un poquitico Atractivo. más atractivo, más fiel a mi gusto, ¿no? Pero realmente es eso, o sea, todos los yoes evolucionan. Aquí en esta foto pues vemos cómo evolucionó el mismo que le gusta escribir, el escritor. Al principio marcaba en piedras, ya luego nació otra vez y ya lo hacía en notas, ya luego nació otra vez y lo hacía con una máquina de escribir y luego volvió a nacer y ya lo hace a través de un computador, pero es el mismo yo. Vea, el yo que le gusta narrar, le gusta escribir, está en diferentes edades, en diferentes eras, pero siempre va a ser el mismo. Eso también lo podemos ver en nuestra misma vida. No solamente los yoes evolucionan de existencia a existencia, evolucionan en esta misma vida. Nosotros siempre, casi que siempre, hemos sido como eh, determinados por las mismas formas de ser desde que somos pequeños. Pero como vamos creciendo, nuestros gustos van modificándose parcialmente. Así mismo va pasando con los defectos psicológicos. Entonces un niño que a los 10 años jugara Mario Bros, videojuegos sencillos. Ya a los 15 jugaba algo más emocionante, algo más chévere, más, no sé cómo decirlo, mm, como con más grado de dificultad. Ya a los 18 juega un juego más emocionante. Ahora a los 20 juega otro. A los 25 juega otro mejor. Pero es el mismo yo. El yo de los videojuegos va evolucionando en la misma existencia. Todos los yoes pueden ser eliminados. O sea, si yo cojo un defecto y lo empiezo a estudiar, ¿cuál es el primer paso para darme cuenta que tengo defectos? Necesito observarme, o sea, la autoobservación. Entonces, ¿yo cómo sé que me la paso hablando mal de los demás? Pues porque me autoobservo. ¿Yo cómo sé que soy chismoso? Porque una persona podría decir, no, yo no soy para nada chismosa, lo que pasa es que hay veces que me gusta enterarme, entonces habla con otra persona y entra una llamada y en esa llamada simplemente dice, oiga, pero qué ha sido de la vida de fulanito, de sultano? Y ese que se acabó de casar, y hasta es capaz de decir, no, a mí no me gusta el chisme, pero pues es que es alguien que le tengo aprecio y esto, entonces pues sí me gustaría saber de él, ¿no? Eso realmente es el mismo yo, pero la persona no lo puede observar porque cree y jura que no es chismosa, que no es una persona que le gusta saber de más, le gusta saber de las cosas de los demás. Sin embargo, pues ahí vemos resaltado ese defecto, el yo del chisme. Entonces, una vez que yo lo empiezo a observar, yo digo, vea, siempre que hablo con tal persona, me gusta saber de otras personas. Ya empecé a observar el defecto, el detalle. Luego yo digo, bueno, ¿cómo ha crecido este defecto? ¿Por qué me gusta saber? O sea, empiezo como a hacer unas preguntas. ¿Cuándo nació? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo creció? ¿Cada cuánto se manifiesta? ¿Cuántas veces al día? ¿Con quién? ¿Dónde? Etcétera. Todas esas preguntas realmente debemos hacerlas. ¿Para qué? Para empezar ya a descubrir más el defecto.
Una vez que ya empieza este camino, se llama un proceso de comprensión. Después de que ya nace ese proceso de comprensión, por fin puedo eliminar el defecto. En ese momento ya puedo realmente darme a la tarea de eliminarlo porque ya lo vi y ya lo comprendí, ya sé a qué hora sale, a cómo actúa, siempre la misma conversación, siempre son las mismas palabras. O sea, el yo casi que siempre tiene el mismo comportamiento. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque cada yo tiene una personalidad. Todos los yoes tienen una personalidad y cada personalidad pues también tiene a su vez un yo. Por tanto, pues tiene obviamente unas horas, tiene una forma de actuar y de esa forma empezamos a observar cómo el defecto habla, cómo se pronuncia, cómo se molesta, etcétera. Después de eso ya por fin, ya puedo decirle a mi Madre Divina que elimine este defecto porque ya lo he visto en toda su expresión, por aquí, por este otro lado, por arriba, por debajo, a qué horas, etcétera. Y en ese momento ya uno dice, oiga, yo sí soy realmente una persona chismosa. Madre Divina, elimíname este defecto. Y empieza uno a quitarle fuerza. De pronto al otro día entra la misma llamada con esa otra persona. Y ya otra vez quiere salir el defecto otra vez, pero ¿y qué fue la vida de tal? No, pero ya uno se da cuenta. Ya uno ya se da cuenta. Y en ese momento uno dice, Madre Divina, elimíname este defecto, pero porque previamente ya hubo un estudio, ya hubo una autoobservación. Y de esa forma uno ya empieza a hacer cambios inequívocos en nuestra existencia. Empezamos a cambiar completamente nuestra psicología. Cuando ese proceso empieza a pasar, cuando ya empieza a cambiar nuestra psicología, pues definitivamente que el yo muere y el yo va a liberar una conciencia que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero todo esto va a pasar y si eso pasa con un solo defecto, todos los defectos pueden ser eliminados. Así mato el yo del chisme y no vuelvo a saber de nadie porque no me interesa. Yo digo, pero ¿qué siento con eso? O sea, ¿por qué me gusta saber de los demás? Porque se comprende que se embotella la conciencia, que se pierde energía, que se manifiesta el ego en ese momento. Si yo comprendo eso y aparte comprendo el dolor ajeno, porque a uno le gustaría sentir que los demás también hablen de uno. O sea, digamos, como uno ponerse en la situación de los demás. No, a uno no le gusta que se metan en la vida de uno, que sepan cosas que le confiaron a otros. Esas situaciones, como que esa sensación, esa constricción de corazón, ese remordimiento, va a ayudar todavía a que se elimine y se acelere el proceso de eliminación. Cuando uno se da cuenta ya ha eliminado 1, 2, 10 defectos, 100 defectos y la esencia, la conciencia se va limpiando. Entonces aquí vemos que todo yo es deseo. Deseo de fornicar, deseo de placer, deseo de sentir, deseo de sufrir, de hablar, de pensar, de codiciar, todo es deseo. Pero en cada uno de nuestros deseos está atrapada la luz. Si nosotros nos hacemos dueños de ese deseo, pues vamos a ser dueños de esa luz. Pero si nos dejamos llevar por el deseo, vamos a ser sus esclavos. Así como se ve en esta diapositiva, así somos. Todo es negro en nosotros, todo es oscuridad y solamente una chispita dentro está libre, que es el 3%, pero está dormida, está desconectada. Pero si nosotros empezamos a eliminar cada una de esas formas de ser que hacen que nuestra conciencia esté ennegrecida, la luz y la sabiduría se van a manifestar. La luz, que es la sabiduría, y el fuego, que es el amor, la capacidad de amar. Cuando nosotros somos personas egoístas, no somos capaces de amar, porque no tenemos la sabiduría del verdadero amor al prójimo. Cuando nosotros eliminamos la deshonestidad, sabemos que necesitamos ser sinceros con el otro, le damos valor a las virtudes, tenemos capacidad de hacer, capacidad de amar. Por eso en la actualidad nosotros no podemos decir que existe el amor verdadero, porque el amor verdadero, como lo conocemos entre comillas, es un amor egoísta, un amor parcializado, un amor que solamente está dado hacia lo que nos gusta, hacia lo que nos parece. Fijémonos en esta situación. Uno es amigo de alguien, pero si esa persona a uno le dice algo molesto de frente, uno dice, esta persona ya no es mi amiga. Somos amigos solamente de quienes simpatizan con nosotros. No podemos ser sinceros entre relaciones. No podemos concebir que un amigo nos diga una verdad y recibirla.
Cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Y muchas veces las relaciones de amistad se basan en quedar bien, en una cordialidad, pero no se basan en una verdadera sinceridad. Ahí es donde vemos que falta mucha virtud en todas las relaciones que nosotros llevamos a cabo. Por eso hay que limpiar ese vestido que les decía al principio, que nos lo dieron blanco, puro, que ya lo ennegrecimos, hay que empezarlo a limpiar para que se muestre y se exhiba la verdadera virtud, lo que está escondido en el defecto, lo que está ciego en este momento, como cuando uno se da cuenta de que comete un error, uno como que se quita la venda de los ojos y dice, uy, qué arrepentimiento, esa persona que actuó de esa forma no era yo. Asimismo pasa cuando uno comprende la conciencia atrapada en el defecto, que es la sabiduría del mal, porque aquí la situación es volvernos sabios, no inocentes. Un inocente no sabe nada ni del bien ni del mal, pero nosotros al ya estar contaminados vamos a recuperar la sabiduría del mal y por eso vamos a ser sabios. El que es sabio es porque conoce el bien y el mal, y nosotros estamos en esa misma situación en este momento y en esta actual existencia. Cabe destacar que si no se elimina el yo o los defectos psicológicos, nos vamos a ir a las infradimensiones, a lo que le llaman como los mundos infiernos, en el cual lamentablemente la misma naturaleza se va a encargar de eliminar los defectos para que esa alma otra vez se limpie y otra vez empiece un proceso de evolución a través de todos los reinos, lo cual es bastante doloroso. Nosotros aquí y ahora podemos hacerlo sin necesidad de pasar por todo ese sufrimiento, o sea, son eras, son muchas edades. De aquí a que esa alma se limpie, tiene que pasar por muchos reinos, reino animal, vegetal, mineral, y volver a subir. O sea, cuántos años y cuánto dolor experimentados por falta de conciencia, por no haber aprovechado esta existencia. Sí, que puede pasar que si esa chispa desaprovecha esta existencia humana, se le acaba la oportunidad y se va a involucionar. Puede ser que se demore mucho más tiempo en lograr la revolución, la autorrealización íntima del ser. Acá lo que estamos hablando es que ya tenemos este conocimiento que es puro y directo y ya podemos decir, hombre, vamos a practicar, vamos a revolucionarnos, porque si esperamos que todo nos llegue, pues no va a pasar nada, porque nada nos pasa, nada superior nos va a pasar. Todo lo que nos pasa son cosas que van ligadas a las leyes mecánicas. Y las leyes mecánicas no nos llevan a nada, a ningún progreso, nos llevan a hacer ciclos, ciclos y ciclos y ciclos, pero nosotros lo que queremos es revolucionarnos y salirnos de esos ciclos y de esas leyes mecánicas tan bajas a las que estamos, en las que estamos vibrando. Pues. Ahora, ya para terminar este capítulo del yo, debemos también reflexionar acerca de las recurrencias que trae consigo el yo. El yo siempre va a traer karma, porque al no actuar la conciencia, pues actúa el yo y el yo en algún instante siempre va a dañar a otro o va a hacer algún acto que en serio realmente repercuta en el futuro. Esto va a traer un karma y si la persona no aprende esa lección, se genera algo que se conoce una recurrencia. Como generó karma, pero no aprendió a pesar de ese karma, otra vez tiene que volver a vivir ese karma. Otra vez tiene que volver hasta que por fin aprenda. Pero ¿cuánto tiempo le va a pasar eso? Es como la persona que tiene una pareja y que siempre le va mal en el amor. O sea, tiene una recurrencia. Entonces se mete con esa persona y le va mal. Dice, no, pero no, a mí no me puede volver a pasar. Se mete con ese otro y también le va mal. Tiene que comprender por qué tiene eso. ¿Cuál es el yo? El yo que está atrayendo esa recurrencia de nuevo y otra vez. No está aprendiendo la lección. Entonces vuelve y otra vez sufrimiento. Karma, sufrimiento. Recurrencia y así. De eso debemos liberarnos. Esta parte de esta conferencia nos ayuda a comprender cuántas veces en el día actuamos conscientemente. Sería la primera pregunta. ¿Será que hoy actuó la conciencia y cuántas veces? ¿O será que hoy actuó el ego y cuántas veces? ¿O será que, mejor dicho, hasta ahorita me estoy haciendo consciente? O sea, eso quiere decir que hoy se nos pasó el día, amaneció, se pasó todo el día completo a esta hora y hasta ahorita estamos diciendo, uy, ¿qué hice todo el día? O sea, todo el día no hubo autoobservación, se pasó derecho el día y definitivamente que no hubo conciencia.
Bueno, ahora sí vamos a hablar del tema de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es un vehículo energético que cada persona crea de acuerdo a unas situaciones de vida que empieza a experimentar. Entonces, el género, la raza, el idioma, la nacionalidad, la familia, la profesión, el barrio en el que vive, el colegio en el que estudió o en el que estudia, la universidad en la que estudió, las personas con las que se relacionó, la música que escuchó, todas esas formas, todas esas situaciones, el nombre, los conceptos, todas esas situaciones como los hábitos a los que se acostumbra, pues son los que van a hacer que sea como es. Me explico. Yo tengo el defecto del ladrón y soy una persona pobre que vive quizás en unos barrios marginados y tengo que robar porque esa es la forma en la cual yo me acostumbré a robar. Él también tiene el defecto del ladrón, pero él es sofisticado, fue a la universidad, es rico y pues se codea con personas que tienen mucho dinero. Los dos tenemos el mismo defecto psicológico, el ladrón, ¿cierto? Pero mi personalidad hace que se manifieste de una forma y la personalidad de él hace que ese mismo defecto del ladrón se manifieste de otra. Entonces, como yo, a mí no me importa nada, mi personalidad es de que esto lo cojo, lo necesito, porque lo necesito y ya me lo robé. Esa es mi personalidad. Pero la personalidad de él, que es una persona elegante, fina, educada, le dice, ¿usted va a robar? Sí, claro, pero que nadie se dé cuenta. Esa es la personalidad. La personalidad es la que nos permite que se manifieste el ego, pero lo hace de una manera perfecta, ¿sí? O de una manera descabellada, con más desfachatez. A nosotros la personalidad que nos dice que nadie se vaya a dar cuenta que usted está diciendo mentiras, ¿cierto? Pero el defecto psicológico es la mentira misma, pero la personalidad es la que manipula todas las formas de ser o cómo se va a manifestar ese ego. Por eso decimos que la personalidad es un vehículo energético por medio del cual se manifiesta el ego. No sé si me hago entender con esto, pero fíjense ustedes en una familia. Pueden haber hijos criados de la misma forma, pero muy diferentes entre sí. Cada uno de ellos puede tener el mismo defecto psicológico, pero cada uno de ellos tiene personalidades diferentes, por el hecho de que se llaman diferente, por el hecho de que que el uno es el hermano mayor y el otro es el hermano menor, porque el uno es hombre y el otro es mujer, todo eso hace que sean diferentes. Entonces sí nos vamos a dar cuenta ahí cómo cada quien es responsable de crear esa personalidad. La personalidad es algo superficial, es lo que vemos externamente, es lo que parece ser. Ah, esta persona parece ser muy educada, esta persona parece ser amable, esta persona parece ser de mal genio. Esa es la personalidad de nosotros, lo que a simple vista se ve, la personalidad, lo superficial, lo que se ve, se percibe con los cinco sentidos, pero por ahí mismo se manifiesta el yo, el ego mismo se manifiesta ahí. Esto quiere decir que la personalidad pues va a servir al ego. Casi que siempre el ego utiliza la personalidad para obviamente manifestarse. Si nosotros vamos a eliminar el ego, la personalidad se tiene que acabar también. Porque si yo elimino, por ejemplo, ese detalle que tú decías de la mentira, o el otro detalle del ladrón, ya mi personalidad tiene que cambiar. O sea, ya no puede ser el mismo. Así sea uno humilde, así sea el otro millonario, no importa. Tiene que cambiar esa personalidad porque ya se eliminó una parte del mismo ego. Acordémonos que cada defecto tiene una personalidad. O sea que si elimino el defecto, asimismo elimino la personalidad de ese defecto. Un ejemplo claro es como una persona conquista a una mujer, ¿sí? Es un ejemplo muy claro de la personalidad. Sale el hombre a conquistar a la mujer, pero entonces hay varios chicos reunidos. Cada uno tiene diferentes personalidades y cada uno se ingenia un plan para obviamente conquistar a esa chica. Entonces habrá uno que ya está casado, de pronto ya tiene pareja, pero dice, no, pero es que esta chica a mí me gusta. O sea que se ingenia de pronto alguna forma
para tratarla de engañar, para decirle de pronto, no, yo estoy pasando un mal momento ahorita en mi relación, estoy muy triste, etcétera. O sea, empieza a jugar de pronto con el bajo estima, ¿sí? Con esas ganas de que la persona también como que sienta lástima, etcétera, y le empieza a caer, le empieza obviamente a conquistarla. Habrá otro que dirá, no, yo lo hago directamente, entonces le cae directamente, empieza a invitarla a un lugar, al otro, y así, esa es la personalidad. Vea cómo son las personalidades muy distintas. Entonces, ¿qué pasa con el casado? Pues el casado se ingenia formas para tratar de transformar todo y lograr su objetivo, que ¿cuál es? Conquistar a la persona. Pero es un yo de adulterio. O sea, Eso, en cada uno se está manifestando el mismo yo, pero de diferente forma. La forma es la personalidad. claro, ahora que cómo está que el grupo de amigos van todos a un prostíbulo. Todos tienen pareja, todos tienen de pronto esposa, pero todos van obviamente a un prostíbulo. ¿Qué pasa ahí? Se manifiesta la personalidad distinta, pero el defecto es el mismo. Todos tienen el yo del adulterio, el yo del mirón, el yo de satisfacer sus cinco sentidos, etcétera. Y cada uno lo hace diferente. Hay uno que de pronto se sienta y dice, no, yo no miro, pero en el fondo está mirando. Hay otro que coge y grita, hace de todo. Esa es la persona. Todos tienen el mismo defecto porque todos fueron hasta allá. Porque si no tuvieran el defecto, o uno de ellos no hubiera tenido el defecto, no se hubiera acompañado a los otros. Eso realmente es la personalidad. Ahora, la personalidad se desarrolla en los primeros 7 años de la persona. Es cuando la persona como que es esponjita. Sí, como que se adapta a su vida, se da cuenta, soy el hermano mayor o soy el hermano menor, hablo este idioma, vivo en este país, vivo con una familia en la cual no está el papá o no está la mamá, o todas esas cosas empiezan a hacerlo a uno ser como uno es. Por eso es que en los primeros años de vida, nosotros, y eso lo vamos a explicar ahorita, se nos manifiesta la conciencia. Pero como empezamos a crear la personalidad y por medio de la personalidad se mueve el ego, pues nosotros dejamos que esa esencia pues se desconecte. Nos fascinamos con la personalidad. La personalidad nos tiene embobados. Porque a quien no le gusta verse en el espejo y ver, uy, qué chica tan linda, uy, qué hombre tan agradable, uy, qué mujer tan imponente. Se nota la clase que tengo, se nota que soy inteligente, se nota que soy imponente. Esa es la personalidad. Pero en la personalidad se mueve el yo y por eso es que se nos confunde tanto lo que es la personalidad y el ego. La personalidad es algo del tiempo, es algo superficial y eso sí va a morir. Cuando nosotros perdemos el cuerpo físico, se muere el cuerpo físico, se muere el cuerpo vital y va a morir esa personalidad porque vamos a dejar de ser eso que éramos. Lo que no va a morir es la conciencia y la conciencia está dividida en alma, que es el 97% de conciencia atrapada, y en espíritu, que es el 3% que está libre y que nadie lo puede atrapar, solamente que está desconectado de nosotros y en este momento lo que tenemos que hacer es lograr esa conexión nuevamente. Ahora, la personalidad es una mentira. O sea, eso, la personalidad es la apariencia. Es una Es apariencia, una es apariencia, superficial. es la que le gusta el dinero, la que le gusta la fama, la que le gusta el placer, O la el que le gusta sufrimiento. estudiar, la que le gusta sufrir, la que le gusta el progreso material. Todo lo que hacemos en esta vida es parte de la personalidad. O sea, ¿quién la que en la vida que está progresando? Dos cosas. La personalidad, con todas estas cosas que acabamos de mencionar, y el ego, porque cada vez que yo le doy alimento a la personalidad y la dejo, está automáticamente dándole alimento Ay, al ego. Entonces es bastante triste. Existen dos clases de personalidad. Una que es la activa, que le pertenece al yo, o sea, que es todo lo que hemos dicho, o sea, simplemente se deja llevar y bueno, hace estragos en la vida misma. Y existe otra personalidad que ya le pertenece a la conciencia y es cuando se elimina todos los defectos. La persona de todas formas queda con una personalidad, de pronto una personalidad de consciente, ¿no? Pero no es de imitación. no, es que la personalidad imita. Mm, Quizás la persona que ya ha llevado un cierto proceso en la eliminación del ego va a tener una personalidad por el hecho de ser mujer, muy diferente a la personalidad de la misma persona que está haciendo el mismo trabajo de eliminar su ego,
que es hombre. Ujú. Solo por el hecho de ser de diferente sexo, van a ser diferentes en cuanto a su personalidad. Quizás el idioma. Nosotros con el español tenemos muchas formas de hablar, de relacionarnos, de hacernos entender y por eso somos como tan abiertos, habla, ¿cómo se dice? Como tan parlanchines, podría ser, como muy habladores. En otros idiomas Tan donde, confianzudos. sí, en otros idiomas donde el idioma es más directo, más cerrado, pues son de diferente forma. Entonces, esa personalidad pasiva siempre la vamos a tener por el solo hecho de haber nacido donde nacimos y ser quienes somos físicamente. Pero aquí lo que queremos dar a entender es que la personalidad debe convertirse en una personalidad receptiva, pasiva, que sirva para que la conciencia sea la que se manifieste, para que la conciencia sea la que se exprese y no tener más esa personalidad activa en la cual se manifiesta el ego. Entonces, si yo soy una persona confianzuda, alegre, muy habladora, ¿qué defectos se van a manifestar dentro de esa personalidad? Pues al que le gusta chismosear, al que le gusta criticar, al que le gusta hablar duro, ser vanidoso, pero si yo tengo una personalidad así, que le gusta hablar, que no le da pena hablar o hacer amistad con la gente, pero permito que esa personalidad sea el vehículo de la conciencia, voy a poder quizás hablar con alguien que lo necesita, darle un conocimiento al que lo necesita, enseñar, puedo ir a hacer más cosas solo por el hecho de haber creado esa personalidad que permite que la conciencia se manifieste. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permitir que la esencia sea la que actúe. Eliminar el ego. Al eliminar el ego vamos a dejar de ser quienes somos. Vamos a dejar de ser esa persona confianzuda, esa persona que habla de demás, esa persona que critica, que habla, que es vanidoso, todas esas formas de ser, para que por fin se exprese la conciencia. Listo. Entonces ahora vamos a revisar en hoy cuántas veces dejamos manifestar la personalidad. ¿Cuántas veces ese sentimiento de autoestima o ese sentimiento de egolatría se manifestó? O sea, ¿cuántas veces yo dije, uy, sí que me quedó bien este trabajo? Uy, vea esto otro. Ah, uy, hoy yo fui un poquito consciente porque estaba en la calle y vi a alguien ahí con hambre, le compré algo y le di eso, algo de comer. Sí, o sea, puede decir que fue la conciencia, uy, sí, yo fui muy consciente. No, porque es que solo el hecho de sentirse orgulloso ya es parte de que el que hizo eso Fue fue un defecto. un defecto que le gusta aparentar que es muy bueno, así nadie lo vea, pero no importa, recibió un Un autorregalo. sí, sí, como que se autoaplaude, dice, uy, si Eso. yo soy muy bueno, Qué bueno soy yo. qué berraquera, veo a alguien, un ser querido, veo un perrito, veo un gatico y algo hago. No, esa no es la conciencia. La conciencia sabe, es espontánea, no tiene por qué planear, No se condiciona a que me están mirando, a que van a pensar bien de mí, van a nada. pensar mal. Esto lo hago para que después me retribuyan. La conciencia no es así. Es más, tampoco siente orgullo una vez hecho ese acto. Ah, le di comida al humilde. No, la conciencia no tiene por qué sentirse, uy, sí, qué bueno que soy yo. No, no. O sea que cuántas veces hemos pensado que actúa la conciencia y realmente el que está actuando es un yo a través de qué? La De la personalidad. personalidad, porque la personalidad le gusta ayudar. Entonces, es que a mi mamá le gustaba ayudar a todo el mundo. Entonces yo crecí con la personalidad de que tengo que ayudarle al perrito, al viejito, al abuelo, al indigente, etcétera, a todo el Y mundo, qué bueno soy. porque mi mamá ayudaba a todas las personas. Entonces yo le heredé eso a mi mamá y pienso que soy muy buena gente y pienso que soy consciente y no. Es un tema de la personalidad que aprendí por mi mamá, porque si mi mamá hubiera sido completamente envidiosa, egoísta, mi personalidad evitaría que ayudara a los demás. Bueno, vamos ahora sí a pasar al último tema de esta conferencia, ya para finalizar, que es la esencia. La esencia es lo más bonito que nosotros tenemos, que se puede decir que es el hijo bobo, porque nunca la dejamos actuar, jamás. Tenemos tres partes.
ego, personalidad y esencia o conciencia. De esos tres hijos, ¿cuáles son los que dejamos actuar Más. a diario? Al ego, mejor dicho, eso Hace estragos. a toda. La personalidad con el cuerpo físico, eso, Eso. el cuerpo físico a toda hora se ilusiona. Entonces se ve en el espejo y, mejor dicho, se Fascina. contempla. Y si de pronto no ve nada atractivo en el espejo, entonces ve cosas, no en el espejo, pero sí ve de pronto, ah, bueno, yo soy muy buen músico, o yo soy talentoso, o Inteligente. yo soy inteligente, etcétera. O sea que a la personalidad también le damos mucho, mucho, mucho cariño. O sea, al cuerpo, a nuestros bienes materiales, a nuestra riqueza, a A nuestro que dinero, piensen bien de nosotros. a que es el que dirán, Que que nadie se imagine que uno comete un error. claro, no ese que dirán es horrible, es de la personalidad. Y pues detrás de eso todo el ego, embarrándola por acá, diciendo por acá envidioso, por acá critico, por acá tengo ira, por acá soy celoso, etcétera. Increíblemente dejamos actuar todo eso. Y tenemos un tercer hijo, que es el hijo que se llama la conciencia o esencia, y que de esa no sabemos nada. No sabemos que está en nuestro interior, no sabemos que Se manifiesta a veces. se manifiesta, pero tampoco sabemos a qué hora se manifiesta. Mm. No sabemos que esa es la parte más importante que debemos de cultivar en nuestra vida. Y que es lo único real. Claro, porque es eterna. Es eterna y está con nosotros haciendo este trabajo de aprendizaje. Lo que pasa es que se nos olvida. Creemos que la vida es comer, crecer, reproducirnos, estudiar, ser exitosos, tener mucho dinero, viajar, ser lindo, ser amado, ser perfecto y morir. Y nunca decimos, hombre, ¿será que el objetivo de la existencia es menos superficial? ¿Será que sí, venimos a hacer muchas cosas mecánicas, pero también venimos a hacer algo más, algo que está aquí adentro? O sea, es como el llamado de la conciencia, al que no estamos muy atentos. Creemos a veces que actuamos conscientemente, cuando a veces meditamos, ¿sí? O cuando a veces digamos, ah, no, yo ya me volví vegetariano, Soy muy entonces soy consciente. consciente con la naturaleza, ¿sí? Y no es consciente, es una moda o es algo que realmente eh, imita de otras personas, pero no es algo real. Lo real es de la conciencia. La conciencia le puede decir hoy, uy, no, hoy sí debe comer carne, a pesar de no ser vegetariano. Y entonces ahí, ¿qué diría la personalidad? ¿Qué diría el ego? La personalidad, no, yo ya soy vegetariano, yo no como. Y resulta que de pronto necesita ese día porque tiene alguna deficiencia y el ser le está diciendo internamente, coma ese pedazo. Pero es algo que uno no alcanza a ver. No, uno cree que uno es muy consciente o estamos cuando nos ponemos nos vestimos supuestamente de forma especial porque meditamos, porque amamos a todo el mundo, a la naturaleza. Sí, Y como que se cambia los hábitos, el estilo de vida, el estilo de ser. claro, pero lo que no sabemos es que se nos metió otra personalidad que le gusta aparentar que es consciente, pero que no tiene nada de conciencia porque la conciencia sabe. La conciencia ve hasta el futuro, ve el pasado, inclusive puede saber todas nuestras vidas pasadas. Todo, porque es que la esencia, la conciencia es eterna, o sea, sabe todo el proceso que hemos tenido en esta vida, desde inicio hasta este momento en el que estamos. Ahora, el ego no es eterno, pareciera eterno porque en todas las existencias otra vez vuelve. Lo que es eterno es la chispa, la virtud que está atrapada allá, porque eso es conciencia. Y Tal, eso toda la vida va a ser de nosotros. claro, tal cual, porque si yo cojo y elimino el ego, hasta ahí llega el ego. O sea, si yo cojo el yo, lo cojo y digo, ah, vengo, yo de adulterio, hoy se muere, ya se murió. O sea que no fue eterno el ego. Pero se recupera la virtud que hace, viene a integrar a la esencia, Que viene se, a hacer que la esencia sea grande, y se magnifique. primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a despertar la conciencia que la tenemos dormida a causa de la personalidad y todos estos años, porque después de los 7 años se nos durmió. Entonces, primero vamos a activar esa parte, vamos a que titile, y una vez que eso pasa, vamos a, lo que tú dices, a darle porciones de conciencia, para que ese 3% empiece a crecer,
ya no tengo 3, tengo 4, luego un 10%, 20%, pero no me jacto, no soy orgulloso por eso. Eso es lo que se conoce como la autorrealización. La autorrealización es lograr el 100% de conciencia libre, pero en completa sabiduría. Y la sabiduría la sacamos del mal, del ego que ya creamos. Ahora, ¿cuántas veces hoy actuamos conscientemente? Sería la gran pregunta. Acordémonos que esencia viene de conciencia y conciencia viene de concentración. O sea, ¿cuántas veces yo estuve realmente concentrado? Es decir, vea, con una cosa tan simple como tomar un baño. Si yo me voy al baño, me ducho, ¿fui consciente en ese acto? O sea, ¿sentí el agua o no? Simplemente me puse a pensar y salí, tomé la toalla como todos los días lo hago, me seco como todos los días lo hago, me salgo del baño como todos los días lo hago, paso al desayunar como todos los días lo hago. O sea que no fui nada consciente. Hay que tratar de empezar a activar la concentración. Esa autoobservación se da a través de la concentración. Tengo que observarme todo, cómo está hoy el día, todo, absolutamente todos los detalles. Me ayuda a acrecentar la conciencia. Si ya puedo ver eso, puedo ver todos mis cambios interiores. Quiero decirle a esta persona, estoy enojado y quiero insultarla. Me alcanzo a dar cuenta. O sea que ahí está brillando la conciencia porque soy consciente de que voy a hacerle daño al otro. Soy consciente de eso, entonces yo digo, no, yo ¿por qué quiero actuar así? ¿No? Madre divina, elimíname estos deseos de herir a esta otra persona, estos deseos de molestarla. Estos deseos de que se manifieste el ego y me fascine con él. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo bastante interesante de cómo pensamos que actúa la conciencia, pero óiganlo bien, no es la conciencia. Resulta que hay un padre de familia bastante especial. Y este padre de familia, pues obviamente tiene su esposa y dice, bueno, vamos a tener un hijo porque ahora es una época para tenerlo. O sea, porque al hijo hay que darle pues un ambiente más o menos Estable. estable. Entonces, ahora que tenemos algo de dinero, ahora que tenemos algo de tiempo, entonces vamos a tomar una decisión consciente, supuestamente consciente, de tener un hijo para que llegue a una vida y que tenga un bienestar y posteriormente, obviamente, supuestamente un futuro bastante, pues se puede decir que es lindo, ¿no? Pues lo que creemos que es bueno, ¿no? Porque uno cree que manipula todo. Entonces ese padre dice, voy a tomar esta decisión consciente. Es el momento adecuado. Pero hay otro padre por allá en otro lado, y dice, yo también soy consciente. Ahora yo no puedo traer ningún hijo. ¿Por qué? Porque es que ahorita estamos pasando por unos momentos muy difíciles. No tenemos trabajo, vivimos aquí arrumados, aquí con los suegros. No, no es un momento para tener un hijo. Y los dos padres dicen, somos conscientes. Ay, qué sabios que somos. Acá se está manifestando la sabiduría. Y resulta que ni el uno ni el otro son sabios. Los dos están completamente errados, están llevados por un concepto de la personalidad. Los hijos tienen que llegar cuando tienen que llegar, no importa si llegan en pobreza, en riqueza. Eso es relacionado con el karma de los padres y de la chispa que viene como hijo. Eso es kármico, ¿no? Claro, y es que un hijo ya viene proyectado, ya viene planeado, porque es que uno piensa que tiene el poder de decisión que hablábamos hoy. No, no existe el poder de decisión. Lamentablemente por el karma que nosotros ya hemos realizado, o sea, todas las que adquirimos en unas existencias pasadas, escribimos este instante, escribimos este presente. O sea, este presente es la consecuencia de un pasado que ya escribimos. Y de un pasado que se originó motivado por cada uno de nuestros defectos. Claro. Por eso si nosotros eliminamos los defectos psicológicos, vamos a cambiar el futuro, porque ya no vamos a actuar
Ya se va a eliminar el actor de cada una de las escenas, de cada una de las películas que tenemos proyectadas. Así es. Entonces, en ese caso, ninguno de los dos fue consciente. La conciencia hubiera dicho, ah, ya sé que viene un hijo. Bueno, vamos a recibirlo de la mejor forma. Y ni siquiera sabemos cómo actuaría la conciencia, es un ejemplo, ¿cierto? Pues, pues si una persona fuera consciente, sabría de pronto, o sea, Sí, intuiría, porque es que la conciencia es intuición. Intuye que viene un hijo. exacto. Y lo recibiría sabiendo qué situaciones va a darle o qué va a vivir con ese hijo. Sabiendo que, bueno, este hijo llega en situaciones difíciles, nos va a tocar difícil. Ujú. O este hijo llega ahorita que lo estábamos esperando, qué bien que llegó. Es decir, uno no podría decir es la conciencia, es el ego, porque no conocemos su manifestación, pero lo que dice Gustavo es cierto, la conciencia es sutil, es intuición, pero también actúa, se manifiesta y no tiembla. La conciencia es fuerza, es poder, es Dios mismo en nosotros. Por eso nosotros no sabemos lo que es la manifestación de la conciencia porque no la dejamos manifestar. Creemos que, ay no, es que si yo quiero cumplir mis metas profesionales, no debo tener hijos. O si quiero cumplirme mis metas personales, entonces sí debo tener hijos. ¿Por qué? Porque la personalidad nos lo dice. Ahí está que cuando estuvo el Maestro Jesús, listo, él obviamente hacía varias obras de misericordia, ¿no? Pero llegó a un estanque, a un pozo, y había un indigente, y ese indigente tenía los pies torcidos, y por ende pues no podía caminar, y lo único que pedía era limosna en ese pozo. Y entonces todo el mundo esperando Que Jesús que hiciera hiciera su milagro. No, no lo hizo, pasó derecho. Y todos como que, maestro, ¿sí? O sea, todos pensaban que la conciencia siempre iba a ayudar. Ese era el concepto de la conciencia. Ah, no, es que él es consciente, él tiene 100% de conciencia, sabiduría pura, él va a ayudar a esa persona. Y no, pasó derecho. Entonces llega alguien y le dice, venga, maestro, pero ¿qué pasó ahí? Dice, bueno, si tú supieras lo que él hizo en la existencia pasada, no me preguntarías eh, esa, No me harías no me esa harías reclamación. esa reclamación, porque él fue el rey de este reino y como rey gobernó y sometió a todas las personas, mató a todas las personas, hizo su voluntad, construía palacios y a costa de qué, a costa de dolor, sufrimiento, y pues hoy volvió a reencarnar en en esta misma ciudad y está viviendo estas circunstancias. De esa forma la conciencia misma da un aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo una historia de un señor que es el padre de familia de un compañero. Y este compañero decía, mi papá es muy malo, mi papá es muy inconsciente conmigo, mi papá me está sacando de la casa y yo pues tengo 25 años y en el momento pues no tengo trabajo pues porque me salieron unos trabajos pero es que es muy lejos y pues yo no quiero abandonar mi ciudad y no sé qué y mi papá es muy duro conmigo y es muy recio y me jala siempre, me trata mal, ¿sí? Esa persona creía que su papá era muy inconsciente y que se le manifestaba el ego. Quizás sí, pero vamos un poquito más a profundidad en esa situación. Quizás la conciencia de ese papá le estaba enseñando una fortaleza que a ese hijo le faltaba, le estaba enseñando un rigor, le estaba enseñando una serie de situaciones que a ese hijo le faltaba comprender. ¿Por qué? Porque él se sentía que debía ser consentido, que debía ser como, ¿cómo se dice? Como considerado, pero el papá no lo consideraba, el papá no lo consentía. Y fíjense ustedes ahí que era más consciente ese papá que le estaba haciendo el favor a ese hijo de enseñarle a tomar las riendas de su vida que otro papá que hubiese consentido la pereza de su hijo. Entonces démonos cuenta que muchas veces la conciencia se manifiesta de formas que no esperamos. Pero lo importante es que estemos atentos a esos actos de la conciencia, porque es que por medio de la autoobservación, vamos a observar el acto del ego, el acto de la personalidad. Pero ¿qué hay del acto de la conciencia? ¿Será que somos capaces de verlo? De decir esto fue la conciencia, de dejarla manifestar,
Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, siento que se va a manifestar la conciencia y el ego dice, ay no, qué pereza. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que estar muy pendientes de cuándo se va a manifestar la conciencia y dejarla. Y no darnos pereza, no darle justificaciones, porque ahí vienen otra serie de circunstancias como la mala voluntad, las justificaciones, el deseo, la mente, que no deja que la conciencia se manifieste. Se va a manifestar la conciencia de una forma, pero ¿quién me está viendo? Ah, el que dirán. Ah, pero se va a manifestar de otra forma la conciencia. Ah, no, pero pues no va a recibir ninguna retribución. Ahí se pierde todo, toda manifestación de la conciencia. Entonces hay que estar muy atentos, que hasta para eso hay que tener autoobservación. Bueno, ya vamos a acabar la conferencia del día de hoy. Muchas gracias ahí por su tiempo, por su atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir ahí por favor en el chat, donde obviamente si podemos o no resolverla, pues con mucho gusto. Vamos a dar el último ejemplo y ya cerramos. Resulta que hay un padre que ama a su hijo. Él cree que está expresando el amor. Y en ese amor, pues todo le da a su hijo, los papás. Entonces le da que el niño necesita algo, tome. No es que yo te amo, tome. Ah, que cumplió años, uy, no, hoy es el mejor día de tu vida. Necesitas saber que Te amamos. hoy viniste al mundo, entonces vamos a hacer la mejor fiesta. Entonces hacen una fiesta con ponqué, con piñata, con regalos, invitan a todos los amiguitos. Mejor dicho, es una fiesta hermosa. Y todos los días es así. Es como que, no, es que a mi hijo no le puede faltar nada porque lo amamos y por ese amor le estamos dando todo. Y se considera buen padre. Se considera buen padre, se considera consciente y piensa que es amoroso cuando el amor le pertenece ¿a qué? A la conciencia. O sea, cree que es consciente porque tiene amor. Amor hacia el hijo. No, no tiene nada de amor al hijo. Nada. Tiene un mínimo amor. Pero lo que tiene es un apego terrible porque... Y un amor a sí mismo, porque es hijo de él y se parece a él. Claro, todo eso. Son cosas de la personalidad. Ah, es que tiene mis ojos. Se sienta igual. Habla igual. Vea cómo mira. Vea cómo habla. Vea tan inteligente, etcétera. O sea, siente que es el chiquitico. Entonces, como siente que él es pequeñito, ¿qué está pensando? Pues, Casi que lo voy a tratar como hubiera querido que me trataran. claro, entonces en ese momento piensa que lo está amando, pero no, simplemente es un apego que está lanzando hacia el hijo con toda esa cantidad de cosas que ve, pero realmente no es muy egoísta porque solo se concentra en él. Ahora vean el daño tan grave que se le está haciendo a ese niño. ¿Cómo será ese niño cuando crezca? Sí, sí, tiene una noviecita que es humilde, que no tiene dinero y el chico cumple años y no le puede dar nada sino una cartica escrita en una hoja de papel. Sí, como que ese día dice, oiga, pero esta china me quiere de verdad. No, si mis papás me querían, y ellos sí, así, mejor dicho, me daban y esta que dice que me quiere, me da una carta. No, usted no me quiere. Hasta aquí terminamos. O sea, ¿cómo se le está educando a ese hijo? Se le está dañando su esencia, se le Claro, está o sea, desconectando. el papá no es para nada consciente, no tiene amor. Mejor dicho, estás creando un demonio. O sea, ese chiquito va a crecer y en un adulto, y cuando sea adulto, mejor dicho, va a ser el tirano, El el superficial. superficial. Todo se va a fijar por la apariencia, por los estudios, por cuánto es, cuánto vale, etcétera. Eso es gravísimo. Ahí eso es lo que debemos ver. ¿Cuántas veces hoy nuestra conciencia actuó? Sería la gran pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces actuó nuestra personalidad y cuántas veces actuó nuestro ego? ¿Será que hoy en algún instante nos autoobservamos? ¿Algún instante? ¿O todo lo hicimos mecánicamente y hasta esta hora nos estamos autoobservando? Entonces es triste porque se nos acabó el día y así son todos los días. No nos estamos autoobservando, estamos perdiendo esta oportunidad, esta experiencia humana. No no sigamos así en ese ritmo, por favor. Tratemos de despertar nuestra conciencia, lo único que tenemos. Las cosas materiales se van. Aquí puede llegar un tsunami y acabar con todo, un terremoto y
mejor dicho, desaparecerlo todo. Ahorita estamos en unas épocas ya bastante interesantes, ya está cambiando la forma en cómo vemos el mundo, pero eso no quiere decir que seamos materiales. Dejemos de ser materiales, quiero decir. No, tratemos de eliminar el ego para que nuestra conciencia se aflore. Los esperamos este lunes. Vamos a ver la conferencia número 16. Se llama la observación de sí mismo, la autoobservación. Sí, vamos a explicar básicamente cómo hacer este trabajo tan difícil, porque ese sentido de la autoobservación está completamente atrofiado en todos los seres humanos. Todos vemos súper bien, nos volvemos expertos en mirar las marcas, en mirar las colas, en mirar los pechos, en mirar la belleza. Nos volvemos expertos en tocar, en sentir, en hacer, pero somos completamente atrofiados en el sentido de la autoobservación. Entonces eso es lo que vamos a aprender y vamos a entender para que logremos eso que se llama muerte psicológica, que es la base de este trabajo de transformación. Entonces los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Recordar que esas 7 de la noche son 7 de la noche de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Panamá. Entonces para que se ajusten, porque pueda que los 7 de la noche para otros países sea 7 de la noche hora Colombia. hora Colombia, como lo acabamos de mencionar. Entonces muchas gracias y nos vemos para una próxima. Chao, chao.